Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast de Beast of Cloud, patrocinado por el programa de Open Trusted Cloud. Mi nombre es Matías y bueno, en el día de hoy tenemos un montón de temas interesantes que vamos a contar. Vamos a estar hablando de open source, de cómo tratamos el código open source. Vamos a estar hablando también incluso de soluciones cloud, ¿ok? Junto aquí con mi compañero, incluso quizás tocando temas cuánticos, temas de inteligencia artificial que sabemos que siempre son interesantes. Y bueno, hoy tengo el placer de contar con Julián Coccia, CTO de Scanos. Julián, un placer, ¿cómo estás? Muchas gracias, encantado. Gracias por la invitación. Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. El viaje bien. El viaje bien. Porque sí. vienes de Málaga, de hecho. De Málaga, sí. De Málaga. Bueno, contarles, hoy va a cambiar un poco el acento quizás del podcast, no os asustéis, no os asuste nadie. Así que nada. De hecho, bueno, ¿de Buenos Aires? De Buenos Aires. De Buenos Aires, sí. Claro. Por eso va a cambiar el acento. Cuando nos juntamos argentino y argentino, el acento se va soltando. Exacto. Un poco para los que no te conozcan, ¿quién es Julián Coccia y bueno, en qué estás trabajando actualmente? Bueno, llevo muchos años en lo que es gestión de software libre, análisis de composición de datos, de software. Es decir, identificar el software libre dentro del software de una empresa. Esto es un problema en la industria porque el uso del software libre implica riesgos, no porque el software libre sea malo, todo software viene con sus riesgos. Pero el riesgo para una empresa grande es el hecho de estar utilizando software y no cumplir con las condiciones de las licencias. Por más que sea gratuito, hay condiciones que uno tiene que respetar. Por lo tanto, es un problema para las empresas grandes en Estados Unidos, en Europa, principalmente en Norte Europa, Escandinavia, DACH, y luego China, Japón y Corea. Entonces, en eso estamos. Y estás trabajando, o sea, actualmente CTO de ScanOS. De ScanOS. Un tiempo antes de esto, bueno, empecé con esto en el 2007, 2008. Ajá. Estuve trabajando con Ericsson unos 10 años definiendo los procesos internos y las herramientas para traer software libre, open source, al código de la empresa en una forma ordenada, ¿no? Y en aquel entonces esto era algo que caía en lo que es sourcing, en lo que es la misma gente que compra software también pasa por el mismo proceso. Hoy en día esto avanzó muchísimo, hay estándares como la ISO 5230 que trata la gestión del software libre en las empresas. Entonces esto ya cae en los departamentos de estandarización. Los que llevan la ISO 9001, la 27001, ahora tienen la 5230 y se forman estas oficinas que se llaman OSPO, Open Source Program Office. Ajá, mira vos. Y bueno, entonces cambió un poco la cosa y además que bueno, la tecnología evolucionó de una manera en que se automatiza todo a través de la CI/CD y la validación automática del código. Esto es una cosa más en la lista. Se puede decir también que sos emprendedor, tenés algunos pinitos, otros proyectos. Sí, bueno, ¿no? Emprendo desde hace ya un tiempo y en este mundo. Sí. Es como que encontré mi rincón aquí y desde entonces, sí, tengo ahí varios proyectos en curso. Muy Principalmente, los dos principales son ScanOS, donde soy el CTO, y Focity, que es una empresa de auditoría de software, donde soy el CEO y fundador. Muy bien. Y hablando del tema del open source, ha crecido, no te voy a decir exponencialmente, pero de una manera muy, muy grande en los últimos 20 años, ¿no? Desde que prácticamente un poco, ¿no? Podría decir, no sé si Linux ha sido un poco el precursor, ¿no? De todo eso. Mira, si vos ves la línea del tiempo, la aparición de Linux y la popularización de Linux como sistema operativo de escritorio fue tal vez lo que fue el punto de inflexión. Es decir, el software libre arranca muchísimo antes, ¿no? Pero es exponencial. Es un crecimiento exponencial y donde pasa un punto de inflexión, cambia. ¿Y por qué cambia? Y es algo que va muy de la mano de la inteligencia artificial, porque se da exactamente lo mismo. Ajá. La curva de crecimiento crece y de repente, boom, explota. Inteligencia artificial empieza mucho antes del open source y explotó cuando salió ChatGPT hace un año y algo. En diciembre del 22 fue, ¿no? Sí, Y ahí esos años, justo. Hasta ese entonces no existía para nadie, pero de repente se populariza con ChatGPT. Entonces, ¿qué pasa?
evoluciona lentamente, hay un punto de inflexión y automáticamente empieza a incomodar a los modelos de negocios existentes. O sea, el open source molesta a la gente que vendía software propietario. Entonces, automáticamente, prohibido. O sea, en todas las empresas se prohíbe el open source hace 20 años, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasa automáticamente? Pasa que, las grandes empresas lo prohíben porque dicen, estoy trayendo propiedad intelectual de otra persona que no lo controlo, no sé quiénes son, no me dan garantías, esto no va, fuera. Pero ¿qué pasa? Las empresas más chicas que lo implementan desarrollan mucho más rápido. Exacto. Ya tienen los bloques hechos, entonces construyen. Y además incluso tiene mucha más agilidad, porque podés tener incluso personas trabajando para el proyecto o gente que trabaja para el proyecto, te lo puedes traer a tu empresa. Exactamente. Para que te modifiquen lo que sea, ¿no? Entonces, ahí en ese entonces si no uso software open source, entonces tengo una gran desventaja entre mis competidores. Entonces se adopta. Se adopta, claro, pero de una forma ordenada, se establecen procesos, herramientas para validar y después se estandariza. Y eso mismo está pasando con la inteligencia artificial. O sea, empezamos con que lo primero, ChatGPT, prohibido. Pero claro, si programas sin ChatGPT o con ChatGPT vas mucho más rápido. Claro, es que yo tuve la experiencia. A ver, yo no soy desarrollador, pero bueno, un poquito de JavaScript he metido en algún momento y he visto estar trabajando pues, con JavaScript desde lo básico hasta trabajar con React o cosas por el estilo. Y yo qué sé, en Visual Studio Code, y de repente en Visual Studio Code meterte ahí el copilot y decirle lo que quieres escribir y que te haga y dices, ostras. Sí. Incluso con comentarios. Con comentarios, con comentarios que te dicen lo que haces. Ahí está el peligro, de eso no vamos a hablar. Pero claro, o sea, por tirar una pregunta, ¿podemos decir que ahora lo raro es trabajar con código cerrado? Es que ya no existe. Es decir, el open source es hoy el 90% del código. O sea, el 90% de nuestro software hoy es código libre. Y el software hoy en día, o sea, creció exponencialmente porque crece verticalmente, ganando adopción, pasando el 90%, y horizontalmente porque el software crece. Es decir, empresas que hacían hardware hoy en día se pasan a hacer software. El software está en todos lados. El software está en el switch para encender la luz, en el enchufe, en todos lados. Entonces, es una expansión, como decías vos, exponencial. Y el problema es que con el avance de las tecnologías, los nuevos packet managers, los nuevos sistemas integrados de desarrollo y la inteligencia artificial, el proceso de traer software libre, de traer open source a tu software, es involuntario. Cuando le decís a un abogado, el proceso, los programadores están trayendo open source sin que lo sepamos. Entran en pánico, porque la empresa, si bien es muy fácil, la empresa se responsabiliza a la hora de sacar un producto a la calle por el cumplimiento de las licencias de los componentes. Se responsabiliza por mantener las actualizaciones de seguridad de los componentes que usan. Y si no saben qué componentes están utilizando, va a ser muy complicado que estén al tanto de las actualizaciones. Y lo mismo hay otras capas de riesgo. Control de exportaciones. Hay una clasificación de exportación de los productos en base a la criptografía que usan. Ajá. O sea, dependiendo de los algoritmos de cifrado que utilices, el producto califica de una forma u otra. Se llama SCN, es Export Control Classification Number. Y ahí, como cometas un error, ya no se trata de una cuestión de violación de derechos de autor. No, es una cuestión penal. Vas a la cárcel. Sí, vas a la cárcel. Entonces, son riesgos muy, muy grandes. Y todo comienza por conocer la composición del software. ¿Cómo lo haces, Canos, en este caso? ¿Cómo ayuda para poder hacer ese tracking? Bueno, ¿no? Es fácil. Te bajas todo el software libre, lo metes en una base de datos y vos comparás. Sí, suena fácil. Es complejo. O sea, bajamos más de 2 petabytes de código, 230 millones de URLs, que una URL es una versión de un componente. Son 100.000, si hablamos en la escala numérica larga, en español, son 100.000 millones de ficheros y 3 billones de líneas de código. O billones y trillones en inglés en la escala numérica corta. O sea, son números astronómicos. Yo veo en la consola y tengo que ir 3, 6, ¿no? Ah, sí, son billones. Ah, son trillones. Porque antes de entrar en lo técnico, me comentabas distintos casos de uso. O sea, casos de uso. Idiosincrasias que puede llegar a tener una empresa en el momento de la adopción o en este caso del software libre, del código abierto, en el que
podía ser tema de licenciamiento, problemas de encriptado. Comentabas temas de vulnerabilidades, porque También. al fin y al cabo, por ahí te están metiendo o estás... Bueno, en estás este trayendo caso, código que exacto. va a tener vulnerabilidades y cuando las tenga, mejor que sepas que lo estás utilizando porque si no, no vas a estar actualizándolo y con lo cual tu producto es vulnerable. Te doy un ejemplo, el Log4j. ¿Te acordarás del... Sí. ¿Qué fue el escándalo del Log4j? Que nadie sabía si estaba siendo afectado o no. Claro. Porque no conocen la composición del Claro. software. Pero de tener un control de qué es lo que estás utilizando, y ahí es donde viene la implementación de esto que se está poniendo muy de moda, que se llama Software Bill of Materials, SBOM. Ajá. El Software Bill of Materials es un inventario del software que estás utilizando. Entonces es la receta, la lista de ingredientes. Y esto empezó porque, bueno, Log4j fue una de las cosas. El hackeo en Estados Unidos, que fue un hackeo muy grande a todas las estaciones de trabajo del gobierno, fue un escándalo. Sí. También, que el presidente Biden en el año 2021 saca una orden ejecutiva, creo que es 14028 el número de orden ejecutiva, donde exige que todo software que se venda a cualquier, directo o indirectamente a agencias del gobierno americano, tiene que ir acompañado de un software bill of materials. Y eso fue lo que catapultó... Podemos decir que es una especie de certificado, no, tampoco. Es una lista de... Best practice también. No, es un inventario. Es como cuando ves en la comida que te viene con la lista de... Exacto, sí. Esto tiene sal, tiene agua, tiene esto, tiene otro. Bueno, es eso. Sí, exceso de ¿Qué es azúcar, chicos. Exceso de azúcar. Exacto. Sí. Entonces, sabiendo la composición del software, entonces ya tenés una base buena como para poder gestionar cualquiera de los aspectos de riesgo que involucra el utilizar software libre, ¿no? Correcto. De nuevo, yo digo riesgos del software libre. No quiero que suene a que el software libre es algo que no conviene. O sea, No. Es desde el punto de vista... De hecho, ya hemos dicho, o sea, es el 90% ya práctica del mercado. O sea, ya no hay excusa. Claro, hay... es traer software externo. O sea, yo tengo mi empresa y traigo software externo. No importa si es software que le pago a alguien para que lo haga o si es software libre, es software que hizo alguien y que estoy trayendo. Y cuando yo saco eso para afuera, me hago responsable, heredo toda la responsabilidad que conlleva el software que están trayendo. Puede tener por ser vulnerable, puede estar violando licencias. De hecho, ahí te quería preguntar. Una cosa es que sea libre, ¿ok? Sí. Y otra cosa es que haya ciertos tipos de licencia, ¿ok? Que tú apliques a tu código, ¿ok? Que tú liberalices el código, pero hay cierto tipo de licencias que si tú ese código luego lo utilizas para un ánimo de lucro o lo que sea, tenga que tener cierta retribución. ¿Eso también sirve para controlar ese tipo de cosas? No pasa por ese lado. En realidad el software libre normalmente no te exige un pago. Es decir, si hay una licencia que te exige pagar para uso comercial, por ejemplo, ya no es open source. Eso ya es una licencia freeware, ¿no? Freeware, sí. El problema es la responsabilidad civil de cara a los riesgos, como por ejemplo el de cumplimiento de licencias. Es decir, te doy un ejemplo. Hay un programador que hace un código y lo libera bajo licencia GPL, la licencia del Linux kernel, sí. La más conocida, la más popular. Yo soy una empresa que hago televisores. Entonces, utilizo ese software para mi código y vendo el televisor. Pero el televisor, la licencia GPL, entre las exigencias, las condiciones de uso, es que el código derivado debe liberarse bajo la misma licencia. Y si yo vendo un televisor y no entrego el código a la gente, estoy incumpliendo con esa condición. Correcto. Y en términos legales, eso es una violación de derechos de autor. Copyright infringement, que se paga con daños y perjuicios. El autor puede decir, violaste las condiciones, yo lo que quería, entonces esto me causa a mí un daño de X. Sí. Este tipo de problemas es muy habitual, ha habido muchísimos casos, y normalmente afecta a las grandes empresas, porque como se ya trata de daños y perjuicios, depende del sapo la pedrada. O sea, si una empresa de informática a la vuelta de la esquina incumple una licencia, a nadie le importa. Ahora, donde lo hace una gran empresa, están todos los cañones apuntando. Hay gente que se dedica a comprar televisores, abrirlos, sacar los chips, hacer memory dump y tratar de encontrar cualquier indicio de que existe. Y donde lo hay, buscan al autor y les hacen juicio. Inclusive hay un caso, y hay jurisprudencia en todo el mundo de esto. De hecho, hay... Qué loco. Pero el tema es que ya no es un problema de las grandes empresas.
empresas pymes pueden utilizar esto como un arma contra sus competidores. Y ya hubo un caso en Italia hace un par de años, donde una pequeña empresa haciendo un plugin de WordPress incumple la... Es que pasa no sé por qué no me sorprende. Tenemos unos niveles de abstracción ya en el código. Sí. Ya lo de los microservicios fue... Esta semana estuve en la Linaro Connect, que es del ecosistema de ARM embedded. ¿Sí? Y estaban hablando de los procesadores de los coches y decía, sí, porque el problema es que ya cuando pasamos a los 128 cores, entonces... O sea, los coches, 128 cores para un coche. O sea, está bien, hace muchas cosas, todo lo que vos quieras, pero lo que pasa es que ya estamos en un nivel de abstracción que esto es una máquina para... Yo soy viejo, entonces estas cosas a mí me hacen mucho ruido. Tendrá su sentido. Ok, los coches ahora tienen unas pantallas y una... O sea, van con mucho GPU también y demás. Pero 128 cores para un coche... los niveles de abstracción de software hacen que, bueno, esto es una máquina de Gold, no sé si conoces el concepto de máquina de Gold Rubber. No. Son estas cosas que es una máquina extremadamente compleja para hacer algo muy sencillo. Sí, la pelotita que va cayendo, empuja el dominó. Sí. Es una máquina de Gold Rubber. Y bueno, pues para mí llega un momento que estamos en una... Pero bueno, y eso hace que sea tremendamente complejo. O sea, es capas de capas de capas y contenedores y esto. Entonces la composición del software es cada vez más complicada. Y como no tengas una herramienta que te ayude a verlo y a validarlo, es complicado. Hemos hablado un poco de lo que es la parte de Software Composition Analysis. Hay otro tema que va en torno a los datos. Y ya lo he oído hablar por vuestros lares, que es el tema del Open Data. Ajá. Ya está en boca de muchos, pero no es como el open source que hace 20 años, desde el inicio el open source ya era algo que, aunque no se estaba adoptando, está empezando a pegar fuerte, pero el Open Data está como ahí, el término en sí. ¿Qué significa? ¿Por qué vosotros lo tenéis Open Data en la empresa, digamos? A ver, hablándote un poco de lo que es análisis de composición de software, empiezo por decirte que hasta es algo que lleva un tiempo, ¿no? Sí. Unos 20 años más o menos, pero siempre han sido empresas que venden software propietario. Es decir, la empresa que ayuda a otra empresa a descubrir el software libre, lo hace a través de software propietario. En casa de herrero, cuchillo de palo. ¿No? Y nosotros lo que hicimos fue romper con esto. O sea, tenemos una herramienta muy disruptiva por el hecho de ser open source. Y siempre fue así desde el comienzo. Y ahora lo que estamos haciendo, empezamos a darnos cuenta que bueno, el tema del Open Data es... A ver, hoy en día hay muchos servicios, hay muchos API gratuitos donde quiero ver esto, quiero ver el otro, pero... Es open source lo que utilizás para consultar el API, pero la información que viene está ahí. Y si yo la quiero, no me la puedo descargar entera, ¿no es cierto? O sea, el Open Data es entregar los datos en forma abierta y bajo una licencia abierta. Nosotros cuando publicamos datos abiertos lo hacemos bajo la licencia CC0, que es Creative Commons 0, que es casi dominio público. Sí. Es decir, haz lo que quieras con los datos. Y esto lo que hace es, bueno... Nosotros somos una empresa de datos, con lo cual si yo te digo que estamos dando datos libres, es como que dices, uy, ¿cómo es eso contradictorio con tu modelo de negocios, ¿no? O sea, nosotros hacemos open source y ¿para qué? Para facilitar la suscripción a nuestros datos. Entonces vendemos datos, pero también tenemos datos libres. Y estamos en un camino hacia liberar los datos y ajustar nuestro modelo de negocios a esto. De hecho, aquí viene la pregunta de Quesito. ¿Cómo se hace dinero con open source? Bueno, ¿cómo se hace dinero con open source? Es como se hace dinero con un martillo, qué sé yo. O sea, que es una herramienta y... Claro, porque estamos hablando de... Claro, antiguamente era... Yo ofrezco un software que no sabes cómo está hecho, ¿ok? Sí. Para que tú lo utilices y te lo vendo. Y te cobran una licencia. Claro, y te cobran una licencia. Y te mete un montón de trabas para que no lo puedas copiar y para acá y todo esto. Bueno. Y ahora es como que lo puedo descargar gratuito. O sea, exacto. ¿Y dónde está? Claro, ¿dónde está el negocio? Bueno, hay muchos modelos de negocio, pero muchísimos. Y el más habitual es tal vez el menos interesante, que es el dar soporte. Sí. Yo te doy un producto libre y se puede utilizar gratis y para soporte nos contratas. Y también le meten a veces, te doy, antes de publicar el open source, una semanita antes te lo doy para que lo pruebes, por ejemplo, el early access, ¿no? Eso también. Pero lo que pasa es que eso hace que la empresa
no sea muy interesante. Es decir, no dejas de ser una empresa proveedora de servicios, una empresa proveedora de consultoría. ¿Cuál es el valor de la empresa? ¿Dónde está el valor de la empresa? En el equipo, no hay mucho más que eso. Claro. Es la gente. Entonces, la gente se puede ir. Entonces, es difícil defenderle valor a una empresa que lo único que hace es prestar servicios. Sí, porque el producto ya es de dominio público, el producto ya está vendido, no hay producto. Exacto. Y luego tenés el otro, el desafío de decir, ok, doy servicios. Bien, hoy tengo 10 personas. Esas 10 personas hoy están calentando el asiento. Y mañana me sale un trabajo y necesito 20. Entonces esa falta de elasticidad es lo que hace que el precio de un servicio sea mucho más caro de lo que normalmente, si lo comparas por el precio de hora de un empleado. Entonces eso no es interesante, pero luego hay un montón de otras formas. Lo que nosotros hacemos es, vendemos datos. Yo te vendo datos, te doy acceso, te doy una versión gratuita, porque obviamente si te doy un software libre que necesita un API pago, entonces el software libre no va a tener adopción. Entonces hay una fundación que lanzamos hace un par de años que presta este servicio gratuito. Entonces, para las pymes lo utilizan gratis, no tiene sentido que paguen por eso. Claro. A nosotros tampoco no tiene sentido para nosotros cobrarle a las pymes un pago pequeño, luego el coste de soporte de eso es tremendo. Entonces nosotros vendemos solamente a las grandes empresas. ¿Por qué? Porque las grandes empresas no pueden conectar un sistema, un Jenkins, por ejemplo, o un GitHub Actions que esté dependiendo de un API que lo presta una fundación. Ellos quieren tener capacidad garantizada. Su control, sí. Exacto. Disponibilidad garantizada y en muchos casos inclusive tener on-premise. O sea, es decir, nuestros clientes, te diría que arriba del 90% van por on-premise. Entonces tienen la base de datos ellos. No quieren sacar tráfico para afuera, ¿no? Antes de llegar a la base de datos, porque quiero ver si lo podemos hacer rápido, por tocar este tema, lo tocamos al final, si nos da tiempo. Sí. Lo tocamos al final. Vamos a ir con la base de datos. Sí. Al fin y al cabo es una cantidad de datos brutal. 3 trillones de registros, bueno, billones en español. ¿Cómo fue la primera descarga, básicamente? Vamos a decir, lo descargué del Emule, ¿no? Yo me leo con el Emule. Sos viejo. Emule. Te estás poniendo una edad arriba de la cabeza, hablando del Emule. ¿Cómo descargasteis todos esos datos? Bueno, es algo que llevó mucho tiempo. Tenemos una red de minería, lo llamamos minería, es lo que es minería, que están continuamente descargando. Hay... hace unos años era 1 por segundo, ahora creo que son 15 versiones de componentes por segundo que se publican. O sea que porque de hecho uno de vuestros valores no es la base de datos en sí, sino el tener la base de datos actualizada. O sea, si yo y ahí está el hecho de por qué datos libres. Si yo hoy te doy, la base de datos nuestra vale un montón, ¿ok? Es un montón de dinero. Pero pasaron 6 meses y eso ya no vale. Claro. Como no lo actualices. Entonces, el valor de nuestra empresa está ni siquiera en la base de datos, sino en la capacidad de poder mantener esa base de datos actualizada a través de la red de minería, que, como todo lo que hacemos, toda la red de minería está en OVH, ¿no? ¿Qué tienes detrás de la base de datos? ¿Qué hay detrás de la base de datos? La base de datos no es una base de datos en sí, es una estructura de datos. Es software libre, como todo lo que hacemos. Se llama LDB, que es el Linked List Database. ¿Por qué? Yo tuve muchas charlas con gente, y de hecho tuve una charla con un experto en Postgres en alemán una vez que me dice, me da mucha bronca Scano a veces, porque es que yo soy un experto de Postgres y esto se puede hacer con una base de datos. Y le digo, se puede hacer, ¿y cuánto va a pesar la base de datos? ¿Y cómo va a ser? Porque le digo, ok, supongamos que podemos meterlo en un Postgres. Sí. Y después, cuando viene la actualización, vienen 30 millones de registros que hay que meterlos en un Postgre. ¿Cuánto va a tardar? Además, esto lo tengo que hacer en un montón, hacer un deployment en un montón de máquinas. Estamos hablando de una de las bases de datos más potentes ahora del mercado. Sí, pero es una base SQL. No aplica en este caso. En este caso, lo que necesitaríamos, en tal caso, sería una no SQL. Aquí lo que estamos haciendo es identificando software libre. Es decir, ¿qué es lo que tiene la base de datos? Huellas digitales del software. Entonces, yo calculo un hash criptográfico de cada archivo, de cada fichero, capturo en el lado del cliente los hashes criptográficos y los comparo. Eso es lo que te iba a preguntar. No coincide. O sea, luego, ¿cómo indexas eso? Eso se indexa. Y luego hay hashes no solamente del archivo del fichero entero, sino de pedacitos de código. Yo te puedo decir, en este fichero, de la línea 75 a la 100, hay un pedazo de código que viene de esta página de Stack Overflow. Mira vos. Entonces lo que tenemos son hashes de archivos enteros y hashes de pedazos de código. Entonces, cuando la necesidad es decir, tengo un hash y quiero saber el archivo,
Ahí no, eso no es SQL, no necesito SQL. Ahí ya no necesito ni siquiera un árbol de hashes. O sea, esto es hash, datos. Ahí es más para un Redis, un NoSQL, ¿no? Sí. El típico set hello world, get hello world. Exacto. O sea, es eso. Es decir, aquí está el hash, dame el dato. Pero el problema de Redis o cualquier otra, o Mongo, lo que sea, NoSQL, es el footprint, es decir, el tamaño que va a tener. Exacto. Yo meto 3 millones o billones de registros en un Redis y, en una máquina no me entra mucho. O sea, ¿cuánta RAM va a tener? Voy a necesitar hacer un clúster, con un montón de máquinas. Claro. Y claro, nosotros lo que tenemos es toda la base de datos de conocimiento de software libre al día de hoy, de la forma en la que la tenemos apretada, compactada, son 16 teras. Entonces esto me entra en un bare metal con 16 teras de... Hay que tener disco rápido, pero bueno. ¿Por qué en el cloud? O sea, ¿por qué lo has llevado en este caso al cloud? Al cloud. Bueno, ¿por qué no on-premise en todo caso? También. ¿Por qué no? También. Bueno, definime hoy en día qué es on-premise. Tener un servidor abajo de la mesa enchufado a la corriente. Total, utilizando tu propia energía, exacto, de tu oficina. No hace nadie. O sea, hoy en día no tiene ningún sentido. Exacto. O sea, el on-premise como se conocía hace 20 años ya no existe. Tener en la oficina ¿cómo se llama aquí? El UPS, aquí tiene un nombre aquí en España. Sí, el UPS. ¿No? Ese es el... Bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama. La batería. O sea, tener enchufado esto, una batería. Eso no va. Sí. Eso no va más. Entonces, on-prem hoy quiere decir lo tengo en mi cloud, en mi cuenta de OVH, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, políticamente las empresas lo que quieren es tener control de la tecnología, aunque en realidad físicamente capaz que el on-prem y el SaaS están en el mismo rack, ¿no? Claro. Es como el otro día vi una camiseta muy chistosa y es que a mí me toca mucho la fibra eso, la verdad, porque la gente habla de cloud, la nube, tal, no sé qué, y el otro día vi una camiseta que ponía el cloud no existe, es un ordenador en algún sitio. Exacto, no están en la nube, la nube no existe. Exacto. Bueno, en nuestro caso, para responderte a la pregunta, la base de datos entra en una sola máquina física, entonces lo que hacemos desde el punto de vista de costo, es mucho más efectivo para nosotros hostearlo en bare metal. Entonces, y como es stateless, es decir, no guarda nada, es una base de datos de lectura, solo de lectura, pues metemos un load balancer y atrás la cantidad de nodos que quieras, y eso lo subimos y bajamos máquinas como queremos. Entonces, eso es lo más efectivo. Ahora, cuando alguien quiere tenerlo en cloud, también lo podemos hacer. O sea, eso se distribuye de la forma que sea. Pero no sos muy amigo del cloud, public cloud. Yo soy viejo. No, el problema del cloud es que nosotros lo que tenemos es mucho. Imagínate la cantidad de queries a la base de datos que hay cuando tenés que escanear 50.000 archivos, por ejemplo. Sí. O sea, es un query por archivo, pero luego son queries por cada fracción de código. Exacto. Es una ametralladora eso. Entonces, si yo tengo que estar pagando por el uso de la red o el uso del procesador o demás, no tengo un control de costos. O sea, puede ser. Muchas veces tampoco es que los escanes, el escaneo se hace en forma continua. Hay picos, ¿no? O sea, escaneo tanto, terminó, escaneo tanto, por ahí hay horas que el sistema está ocioso. Entonces, nosotros podemos hacer un aprovechamiento de todo eso, balanceando la carga en distintos nodos, y le sacamos mucho más el jugo. El costo de o sea, básicamente, en nuestro caso de uso, es un factor de 1 a 12. Lo que cuesta 1, me cuesta 12 si lo quiero distribuir en la nube. Cuando los clientes lo quieren así, Cloud Infrastructure, bueno, ellos pagan por la infraestructura, no tengo ningún problema. Vale. Pero nosotros, todo lo que hagamos nosotros está metido en claro, porque soluciones en plan tipo Object Storage S3 o alguna cosa así. Se puede hacerlo donde vos quieras, pero ¿cuánto va a costar? Y la latencia, y luego cuánto... Claro, el tema es la performance. De hecho, te iba a preguntar, ¿llegaste a meter eso en su momento en servidores con discos SATA normales, mecánicos? No, olvídate. O sea, la concurrencia. O sea, nosotros tenemos... Cada cliente larga 10 threads. O sea, yo tengo que ganar 50.000 archivos y lo hago en 10 threads. Es una ametralladora. O sea, están martillando el load balancer. Si yo tengo discos físicos, tarda muchísimo más. Sí, se puede hacer, pero la concurrencia está, el cabezal del disco está saltando de un lado por el otro. No hay forma de cachearlo porque o sea, el disco tiene 16 teras y puede salir en cualquier lugar. O sea que el caché del disco
en ese caso se hace insignificante. O sea que ya desde un principio venías trabajando con discos SSD, con performance. SSD, y el cuello de botella de la aplicación es I/O. Es eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos que ir terminando. Se nos acaba el tiempo, nos van a echar. Me gustaría hacerte alguna otra pregunta. Dos, que van un poco relacionadas. Hablabas hace poco, estuviste en China. Tenés clientes también por ahí, o sea, todo el mundo. Que comentabas la problemática de la computación cuántica. Que yo estoy creyendo, yo sigo creyendo de que la computación cuántica es para ser cuántica. Uh-huh. Y me están intentando convencer y me están convenciendo de que ya se puede traducir eso a la IT estándar, ¿vale? Sí. En donde llegamos a problemas como craqueos criptográficos de algoritmos y demás. Y comentaba justamente de que hay una preocupación ya a nivel empresarial respecto a eso, ¿no? Entonces, eso es por ahí. Y si la quieres hilar, ¿qué le dirías a alguien que está empezando a trabajar con código abierto? ¿Ok? O ya sea con inteligencias artificiales, ¿no? Que también va un poco de ahí de la mano. Bueno, vamos por el lado de la computación cuántica. Esto es lo que va a pasar, o sea, en lo práctico, son procesadores que tienen una performance brutal con respecto a lo no cuántico. Sí. Entonces, ¿eso qué pasa? Que por fuerza bruta van a tener la capacidad de romper algoritmos de cifrado. Bien. Entonces, va a haber algoritmos de cifrado que se tornan débiles. Entonces, las empresas grandes, que son las que realmente necesitan esto, las que están detrás de esto normalmente, pero también las chicas, y ahora lo voy a hilar con la segunda pregunta. Lo que pasa es que cuando tienen planes de desarrollo, son a productos que se hacen de aquí a 5 años, a 10 años, uh-huh. Empiezan a preocuparse, porque digo, okay, hoy no está el problema, pero para cuando esto salga a la calle, pues sí va a estar. Entonces tenemos que empezar a preocuparnos por esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que conocer la composición criptográfica. ¿Qué algoritmos de cifrado está utilizando mi software? Para poder determinar el día de mañana si es débil o no. Si mi producto queda expuesto a un ordenador cuántico. Claro. Entonces, todo comienza por saber la composición del software y en base a eso, qué algoritmos de cifrado hay. Además, hay otra cosa. Con lo que es cifrado, criptografía, sí. La regla número 1 es, en criptografía, no hagas tu propio algoritmo de cifrado. Usa algo que ya está probado. Exacto, sí. Una persona versus 200.000 exacto, sí. No tiene ningún sentido. Claro. Entonces eso quiere decir que... Pero estos son criptos de terceros, evidentemente. Evidentemente, claro. En el caso de la criptografía viene 100% del software libre. Entonces, pasa por ahí. Y ya hay, digamos, compliance de seguridad. Están los algoritmos aprobados por el NIST o recomendados, FIPS approved y recomendados. Uh-huh. Entonces, las empresas tratan de adherir a eso, utilizar solo algoritmos de cifrado que estén recomendados por el NIST. Uh-huh. Y de nuevo, empieza por saber qué software libre estás usando para saber qué algoritmo de cifrado estás usando. Exacto. Y ahí ayudamos. Ahora, lo que te decía de ¿qué le dirías a alguien que está empezando a usar software libre? Raro que alguien que esté empezando a usar software libre. Pero que adopte, por ejemplo, a nivel inteligencia artificial, que por ahí... Sí. Que ha abierto la veda en plan, chicos, vamos a meter Copilot, ¿no? Sí. Y vamos a... Software puramente propietario, hoy en día solamente lo podés llegar a encontrar en lo que es aplicaciones militares. Claro. Y en ese caso es fácil, porque escaneo y cualquier cosa que me salga es un problema. Y ya está. En el caso de usar software libre, bueno, ahí ya tengo que ver qué estoy usando, qué licencias, si va o no va con mi modelo de negocios. Uh-huh. Entonces, a la persona que esté usando, si esto va apuntado a las grandes empresas, ya saben muy bien lo que necesitan. Sí. Si son pymes, lo que les diría es que el análisis de la composición de software. Las pymes son parte de la cadena de suministro de las grandes empresas. Entonces, las grandes empresas empiezan a exigir a las pymes que les entreguen la composición del software, el SBOM. Entonces, claro. Pymes que cuidan de esto y que tienen su composición de software bajo control y que tienen sus CI/CD, sus Jenkins o GitHub Actions o lo que estén utilizando para validar automáticamente, tengan esto bajo control, tienen una ventaja competitiva grande ante los que no lo hacen de cara a sus clientes que son las grandes empresas. Claro.
Pues con este consejo, Julián, nos estamos despidiendo. Ha sido un placer, como siempre, estar charlando contigo. Te agradezco mucho haber venido. Agradezco a todos los que nos están oyendo y a todo el equipo de producción, al programa también de Open Trusted Cloud de DVH Cloud. Y nos vemos en próximas ediciones. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Adrián.